Hoy nos vamos a detener, con la ayuda del Señor, en un episodio bíblico del que no se suele predicar mucho. Creo recordar que de este episodio se predicó en la iglesia hace muchos años, cuando estábamos en la calle Amargura, así que imaginaros. Y creo que estando aquí nunca hemos hablado de él, pero bueno, con la ayuda del Señor, pues vamos a ver qué tiene Él para enseñarnos en esta mañana. Y es la historia de la sanación de los 10 leprosos. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 17, los versículos 11 al 19. Esta es la historia de un encuentro que tuvo el Señor Jesús con 10 hombres enfermos de lepra que acaban siendo sanados por Él. Y es un milagro un poco especial, porque normalmente cuando va a los evangelios hay alguna otra excepción, pero normalmente cuando el Señor hace un milagro de sanación, sana a una persona. Pero en esta ocasión lo hace con 10 personas a la vez. Y esto lo hace sin duda algo llamativo e impactante para la gente que pudo presenciar lo que ocurrió, ¿no? Siempre que veo el relato de los milagros del Señor, pienso lo mismo. Digo, me hubiera encantado estar allí. Y siempre pienso también que la gente que pudo ver aquello de primera mano eran unos privilegiados. Imagínate poder estar allí viendo cómo el Señor, ya solo el hecho de poder ver al Señor en persona sería una maravilla, pero ver cómo Él sanaba a alguien y poder verlo con tus propios ojos, eso es un privilegio, ¿no? Pero también es verdad que nosotros tenemos algo que ellos no tenían y en ese sentido también somos unos privilegiados, porque aquella gente tiene un conocimiento limitado de la palabra del Señor, sabían lo que habían visto o lo que otros le podían haber contado del Señor, pero no tenían los evangelios escritos al completo como tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Tampoco tenían, como tenemos nosotros, las epístolas de los apóstoles, ni el Apocalipsis, ni por supuesto tampoco tenían al Espíritu Santo a su lado como guía y consejero. Así que, hermanos, nosotros podemos decir también que somos unos privilegiados porque hemos recibido de parte del Señor muchos regalos estupendos. Y debemos darle las gracias y aprovechar también lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha revelado su palabra y nos ayuda a entenderla por medio del Espíritu Santo. Y sabiendo esto, vamos a hacer lo mismo que en otras ocasiones. Nos vamos a fijar en la historia, en lo que pasó, pero sobre todo en qué es lo que había en el corazón de las personas que fueron sanadas y también de las personas que presenciaron lo que ocurrió allí. En eso nos vamos a fijar. Y en qué sentido nos podemos ver reflejada en cada una de las personas que estaban allí. ¿Qué es lo que el Señor me está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Y cómo ponerlo en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro objetivo. Y vamos a hacer la lectura. La lectura, como os decía antes, la tenemos en Lucas, los versículos, capítulo 17, los versículos 11 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí vemos que Jesús está llegando al final de sus 3 años de ministerio. Él estuvo en la tierra predicando el Evangelio y haciendo milagros durante 3 años. Ya se está acabando ese tiempo. Ahora mismo, en este instante, Él va
camino hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y justo después de esto, de llegar a Jerusalén, él iba a ser arrestado y crucificado. O sea que él sabía perfectamente que le quedaba muy poquito tiempo antes de morir. Y como vemos, él no pierde ese poquito tiempo que tiene. Sus días son muy intensos y desde que se levanta hasta que se acuesta los dedica íntegramente a predicar el mensaje de la palabra. Esta vez va caminando en dirección hacia Jerusalén y pasa por la región de Galilea y de Samaria. Lo hace predicando el Evangelio, como era su costumbre, acompañado de sus discípulos. También le seguía mucha gente y esa gente buscaba escuchar lo que decía Jesús, porque Jesús se había hecho famoso por la manera que tenía de enseñar la palabra. Su manera de enseñar desprendía una autoridad que los otros maestros e intérpretes de la ley no tenían, porque era consecuente con lo que predicaba. Lo que él predicaba lo ponía en práctica. Y además él predicaba no lo que había aprendido de otro o lo que había leído y otro le había enseñado en una escuela, no. Él predicaba palabras propias, con autoridad propia. De hecho, si miráis los evangelios y hacéis un recorrido por los evangelios, hay varias veces en las que él repite la misma frase. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces esa autoridad era atractiva para la gente con la que se iba encontrando. Por otro lado, él se mostraba como un testigo directo de las cosas de Dios. Él no contaba lo que sabía que otro había visto, no. Él decía que había bajado desde el cielo directamente para mostrarnos las cosas que él había visto allí en el cielo, porque él venía del cielo. Eso no lo predicaba ningún otro maestro en la zona. Pero el motivo por el que mucha gente le seguía es que sabían que hacía milagros. Allí había un montón de personas esperando ser testigos de la sanación de algún enfermo. Se había corrido la voz de que Jesús sanaba enfermos. Y había allí mucha gente que lo que iba era en busca del espectáculo, de ver a ver si Jesús hacía alguna cosa espectacular. Y entonces nos encontramos que en este instante, al entrar en una pequeña aldea, se le acercan 10 hombres que estaban enfermos de lepra y le piden ayuda. Y aquí es donde empieza la historia en la que nos vamos a detener. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor en esta historia? Pues, en primer lugar, lo primero que vemos es que el sitio a donde el Señor acude ya nos está enseñando algo importante acerca del carácter de Dios. Y os voy a decir por qué. Jesús va a Samaria y a Galilea. Estas eran dos zonas que tenían mala reputación entre los israelitas. El último día, si os acordáis, cuando prediqué, veíamos que cuando los fariseos e incluso los propios discípulos supieron que Jesús era de Nazaret, que era una ciudad de Galilea, no se creyeron que el Mesías pudiera venir de Nazaret. De hecho, Natanael, que después sería apóstol, cuando recibió la noticia de parte de Felipe de que Jesús era el Mesías, no se lo creyó, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No les cabía en la cabeza que de Galilea pudiera venir algo bueno. Y esto era porque esta era una zona en la que la mayoría de los habitantes eran gentiles, es decir, no eran israelitas, y eran considerados como ciudadanos de segunda clase por los demás. Pero Samaria era una zona todavía peor considerada por los israelitas. Si veían a los de Galilea como gente de segunda clase, a los de Samaria ya eran de tercera clase, lo peor. Eran personas totalmente despreciables, porque la mayoría no solo no eran judíos, de procedencia judía, sino que los propios samaritanos no se sentían parte del pueblo judío. Podían
darse cuenta incluso de que alguien era samaritano porque tenían un acento diferente al resto del pueblo. De hecho, Samaria estaba en el centro de Israel y cuando viajaban del norte hacia el sur, la gente hacía un rodeo para evitar entrar por allí y no tener contacto con la gente, aunque el viaje fuese más largo. Había una separación cultural y emocional entre los samaritanos y el resto de la gente. Pero ahora fíjate en el contraste tan grande que hay aquí, porque el Señor, eso al Señor no le importa, y hace lo que nadie querría hacer, meterse de lleno en la zona. Vemos que Él incluso fue más allá. Si por lo menos hubiera ido a la capital de Samaria, pues lo podríamos haber entendido. Bueno, ha ido a la capital de Samaria, ha ido a hablar con los gobernantes, ha ido a una ciudad importante, pero no, Él se mete en una pequeña aldea de Samaria, en una insignificante aldea. Y para subir aún más el nivel, Él permite que se le acerquen unos leprosos a hablar con Él. Dice el versículo 11 que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esta era la situación. Esto es otra cosa que ningún maestro de la ley ni ningún israelita se atrevería a hacer, porque los leprosos eran considerados personas inmundas y si te tocaban, tú te convertías también en alguien inmundo. Estos enfermos tenían que estar por ley fuera de las ciudades, no tener contacto con nadie. Y esto no era una simple costumbre, una tradición, sino que es que la ley de Dios decía que esto tenía que ser así. Por eso precisamente dice en el versículo 12 que aquellos leprosos se pararon de lejos, no podían hacer otra cosa. Mirando lo que dice en Levítico 13, este capítulo de Levítico 13 es donde regula todo el tema de los leprosos. Versículos 45 y 46 nos hace ver lo terrible que era la situación de estos hombres. Fíjate lo que dice aquí. Dice, el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rajados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. O sea que tenían que anunciar a gritos que eran inmundos y tenían que ir embozados, es decir, que tenían que llevar una mascarilla para que no se les viera la boca ni la cara, ni tuviera ni siquiera su aliento contacto con nadie. ¿Te acuerdas la primera vez que te pusiste mascarilla durante la pandemia? Te puedo hacer una idea, ¿verdad? Yo me sentí fatal. Verme por la calle con una mascarilla, como si fuera, no sé, un apestado, ¿no? Imagínate cuando estabas en la sala de espera de una oficina o en el tren de camino al trabajo, todo el mundo con mascarilla, la gente que no se fiaba del que tenía al lado, ¿estará contagiado? La gente que no quería tener contacto. Yo recuerdo que incluso había gente que se cambiaba de acera, Imagínate, puedes hacer una idea de lo que sentirían aquellos leprosos teniendo que gritar soy inmundo con una mascarilla en la boca sin poder acercarse a la gente. Esta era la situación de estos hombres. Pero era peor todavía, porque si nos metemos en la mentalidad de los judíos, si estabas enfermo era porque habías cometido un pecado. Eso es lo que pensaban ellos. Pero es que si estabas enfermo de lepra concretamente, es porque habías cometido un pecado muy, muy grave. Eras una persona horrible, según la mentalidad de ellos. Y encima eran samaritanos, un pueblo al que consideraban ya malos de por sí. Pero ahora estos hombres se acercan y claman a Jesús. Versículo 13 dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por lo tanto, nos encontramos con este panorama, el Señor acercándose y hablando con las personas más miserables en la aldea más insignificante de la zona más despreciable de Israel.
¿Podéis imaginar, hermano, el impacto que esto provocaría tanto a los discípulos que iban con él como a la gente de aquella aldea, verdad? Pero Jesús respondió a las peticiones de estos hombres y tuvo misericordia de ellos. Les atendió. Hizo mucho más que eso. Les dedicó tiempo. Les trató bien, cosa que nadie haría. ¿Y sabes por qué? Porque les amaba y porque para Él ellos eran importantes. Quizá no serían importantes para nadie, pero para Jesús eran importantes. Cuando escucho a la gente decir que el Dios de la Biblia es un Dios vengativo, que lo único que te encuentras en la Biblia son prohibiciones y amenazas de castigo si no haces lo que Dios dice, se me vienen a la mente episodios como este y me doy cuenta de que la gente que dice eso no ha entendido el Evangelio. Lo que te encuentras en la palabra de Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso es lo que aquellos hombres literalmente experimentaron en sus carnes. Un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Y ahora, sabiendo esto, me gustaría detenerme un momento para que nos hagamos un par de preguntas. ¿Tenían derecho aquellos hombres a hablar con Jesús y a ser sanados? Y otra pregunta, ¿tenía la obligación Jesús de atender a esos hombres? Pues ni una cosa ni otra. Esos hombres no tenían derecho a nada. No había ninguna ley que les permitiera acercarse al Señor. De hecho, como hemos visto antes, lo que la ley decía era que tenían que alejarse. Pero ellos en su desesperación decidieron arriesgarse y acudir en busca de Jesús. Se arriesgaron, no tenían otra. Por otro lado, el Señor no tenía obligación de atenderles. Si hubiera decidido ignorarle o se hubiera alejado de ellos pidiéndole que no le molestasen, no habría pasado nada. Es más, la gente habría dicho, mira qué buen maestro, mira cómo cumple la ley a rajatabla, y hubiera quedado hasta bien. Pero no, el Señor les atendió, les dedicó tiempo, se paró a hablar con ellos y lo hizo porque les amaba. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra situación? Pues nuestra situación es parecida a la de estos hombres, no es muy distinta. ¿Te has preguntado alguna vez si tienes derecho a que Dios responda una sola de tus peticiones? ¿Te has preguntado alguna vez seriamente si Él tiene la obligación realmente de atenderte? Ni una cosa ni otra. Muchas veces acudimos al Señor en oración pidiéndole que Él atienda nuestras peticiones. Eso en el mejor de los casos, porque algunas veces damos por hecho que el Señor tiene que atender nuestras peticiones y ni siquiera nos molestamos en ponerlo en oración. Lo damos por eso. El Señor tiene que atendernos, porque es un Dios de amor. Y no nos damos cuenta de que no tenemos derecho a nada. Si el Señor atiende nuestras peticiones es porque nos ama, es porque somos importantes para Él, no porque lo merezcamos. Nos olvidamos que nuestra situación es la misma que la de aquellos leprosos. Somos pecadores que tienen un problema en su vida, que nuestra única esperanza es Jesús. Y que si Jesús decide fijarse en nosotros, no es porque tengamos derecho, sino porque Él tiene misericordia de nosotros, ni más ni menos. ¿Sabes qué significa misericordia? Misericordia significa recibir algo que no te mereces. Si el Señor te escucha, está teniendo misericordia de ti. Si el Señor responde a alguna de mis peticiones, el Señor está teniendo misericordia de mí. Cuando entiendes que no tienes derecho a recibir nada de Dios, sino que Dios te lo da porque quiere y porque te ama, entonces la cosa cambia. Dejas de echarle en cara si Él no responde a alguna de tus peticiones y empiezas a darle la gloria si Él responde aunque sea tan solo una de tus peticiones. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque puede que Él no esté callado cuando tú le oras, sino que simplemente te está diciendo que no.
y tú estás rechazando el no de parte de Dios porque su respuesta no te gusta. Esto no es una lucha nueva. Si hacemos un recorrido por la palabra de Dios, nos encontramos que Elías se encontró con el mismo problema. Le dijo al Señor que le quitara la vida. Primero de Reyes, capítulo 19. Nos encontramos con Job, que le dijo al Señor que desearía no haber nacido. En Job, capítulo 3. Nos encontramos con Jeremías, que le dijo al Señor: Señor, ojalá me pudiera ir a una cabaña en mitad del desierto. En Jeremías, capítulo 9. Esto también lo he pensado yo. Yo creo que leyendo a Jeremías, él y yo teníamos un carácter parecido. Pero el Señor hizo lo mismo con todos ellos. ¿Saben lo que hizo? Les respondió, pero a su debido tiempo. Y no como ellos quisieron, sino como Él quiso. La misma lucha la encontramos en el Salmo 42. Mira lo que dice el Salmo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero mire la respuesta que al final el Señor le hace entender al salmista, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Esta es la clave, aprender a esperar en Dios y aceptar sus tiempos. Es difícil, no te lo voy a negar. De hecho, te confieso que es mi punto débil. Pero es lo que la palabra de Dios enseña. Y si es lo que la palabra de Dios enseña es porque es lo mejor para nuestras vidas. Pero volviendo a la historia de los leprosos. ¿Cuántas veces habrían pedido estos hombres al Señor que les sanase? Y no pasó nada. Tuvo que llegar este día en que sabían que Jesús llegaba a aquella aldea y ellos en su desesperación decidieron ir a buscarle para que el Señor hiciera algo. Debían esperar a este encuentro con Cristo para que Dios se llevara la gloria y para testimonio, para que quedara escrito en los evangelios, para testimonio a las naciones entre las que nos encontramos nosotros aquí en esta mañana. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te hace esperar algunas veces es porque esa espera tiene un propósito. Solo que tú y yo no entendemos ese propósito. El plan de Dios para sus vidas era ese. Y ahora Jesús les da un mandamiento. Dice en el versículo 14 que cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Podemos decir que estos hombres tuvieron fe en Jesús, porque a pesar de que aparentemente en un primer momento no ocurrió nada, id y mostraos ante los sacerdotes. Bueno, pero sáname primero, ¿no? No, ve a mostrarte ante los sacerdotes. Ellos seguían enfermos. Ellos, sin embargo, fueron al templo tal y como Jesús les pidió, esperando que por el camino algo sucedería. Y así fue. Durante el camino entre donde se encontraron a Jesús hasta el templo, el Señor les sanó. ¿Y por qué tenían que presentarse delante de los sacerdotes? Pues para cumplir con lo que la ley decía. Lo encontramos en Levítico 14. Y esto es importante y es curioso, es necesario que lo sepamos. Cuando un leproso era sanado, según Levítico 14, tenía que presentarse delante de los sacerdotes y cuando los sacerdotes veían que esa persona efectivamente había sido sanada, el sacerdote presentaba una ofrenda delante de Dios en adoración al Señor. Es decir, que la sanación del leproso era un motivo de adoración a Dios. ¿Te das cuenta? Ellos conocían esta ley. Ellos sabían perfectamente que si Jesús les decía que se presentaran ante los sacerdotes es porque por el camino el Señor les iba a sanar. Porque al llegar allí ya estarían limpios de la lepra. Y así fue. Y ahora poneros otra vez en la situación de estos hombres. Aquello era una aldea pequeña. Y ya sabes lo que pasa en los pueblos pequeños. Todo el mundo se conoce. Si eres del pueblo, te van a conocer desde que naciste. Pero si no eres del pueblo, en cuanto pongas un pie en el pueblo, se van a dar cuenta de que tú estás ahí. ¿No te ha pasado nunca? ¿Has ido a un pueblo pequeñito y todo el mundo te mira? Saben que no eres de allí.
Todo el mundo conocía a estos hombres, todo el mundo conocía la situación de estos hombres y todo el mundo de inmediato se enteró de que cuando llegaron al templo estaban sanados. Incluyendo los sacerdotes, sabían que estaban enfermos y sabían que algo raro había pasado cuando llegaron allí y estaban sanados. Imagínate a los sacerdotes diciendo, ¿esto cómo es? Si vosotros estabais enfermos de lepra, ¿cómo ha sido esto? Es imposible, ¿quién os ha hecho esto? Tuvo que ser algo impactante. Si el hecho de que una sola persona ya hubiera sido sanada era impactante, imagínate el revuelo que se montaría cuando 10 personas a la vez fueron sanadas al mismo tiempo. Y allí estaban, en el templo, y Jesús lo hizo para que no hubiera ninguna duda. Detrás de aquello estaba la mano de Dios. Dios hecho hombre había llegado a aquel pequeño lugar insignificante y despreciado por otros para tocar las vidas de esas personas y dar testimonio a todo el pueblo. Y ahora pregúntate otra cosa, pregúntate esto. ¿Qué habría pasado si Jesús le dice que vayan al templo y ellos no le hacen caso y se marchan a su casa? Yo no voy al templo, ¿qué voy a ir al templo si sigo enfermo? Yo me voy a mi casa, este no va a sanarme. ¿Qué habría pasado? Pues que el Señor no les habría sanado. Su vida habría continuado sin novedad, igual de terrible. Su desobediencia habría tenido básicamente 3 consecuencias. La primera consecuencia es que sus peticiones no habrían sido respondidas. La segunda consecuencia es que se habría perdido una oportunidad para dar testimonio de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Y la tercera consecuencia es que Dios no se habría llevado la gloria. Así que, como puedes ver, dejar de confiar en Dios puede tener consecuencias muy malas, no solo para ti mismo, para mí mismo, sino para la gente que nos rodea. La sanación de aquellos hombres fue para la gloria de Dios. Los sacerdotes tuvieron que presentar una ofrenda en adoración al Señor y en reconocimiento de que aquellos hombres habían sido limpiados. Y según su mentalidad, ellos entendieron que el pecado que había en aquellos hombres también había sido limpiado. Aquello sirvió para testimonio del poder y la bondad de Dios a toda la gente que estaba allí, pero también a todas las generaciones posteriores, porque el Señor hizo que quedara plasmado en los evangelios y sirve de testimonio a nosotros mismos, para la gloria de Dios. Ese fue el objetivo principal. La sanación física era algo secundario, aunque también era importante para Dios. Aquí buscaba el Señor darle la gloria al Padre. Y ahora bien, la historia continúa, esto no queda aquí, porque dice que de los 10 solo volvió uno a Jesús. Versículo 15. Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y era samaritano. ¿Qué pasó? Me pregunto yo. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre para que actuara diferente al resto? Los demás siguieron con su vida y este hombre decidió volver a Jesús. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? Pues pasó que el Señor tocó su alma y le hizo entender 3 cosas. Primero, reconoció la mano de Dios en su vida y dio testimonio de ello. Él volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínate a aquel hombre por en medio de aquella aldea diciéndole a los vecinos, a esos que hace un momento le habían visto enfermo y acabado, que ahora estaba sanado, que aquello era la obra de Dios y le daba la gloria a Dios por ello. Y en segundo lugar, este hombre fue agradecido. El Señor le movió a ser agradecido, porque además de dar la gloria a Dios y de reconocer la mano de Dios en aquello, volvió ante la presencia de Jesús para darle las gracias. Él no solo recibió la bendición, sino que le dio las gracias a Dios por ello. Estaba reconociendo también de manera pública que Jesús venía de parte de Dios. Y en tercer lugar, él
fue movido a adorar a su Salvador. Él se postró en tierra a los pies de Jesús en humildad y en señal de gratitud. Si los sacerdotes tenían que presentar una ofrenda a Dios por la sanación física de este hombre, ahora él estaba presentando una ofrenda de adoración, porque también su alma había sido sanada. Y ahora parémonos un momento a pensar en lo que el Señor nos está presentando aquí y cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida. Hemos visto la actitud de este hombre, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando recibimos las bendiciones de parte de Dios? ¿Hacemos lo mismo que hizo aquel hombre? ¿O estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que ni adoramos al Señor, ni le damos las gracias al Señor por ellas, o incluso ni somos conscientes de que estamos recibiendo bendición alguna de parte de Dios, porque estamos tan acostumbrados a ella que vivimos anestesiados? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Aquí el Señor nos está mostrando este encuentro personal con Jesús para presentarnos el camino correcto, pero también para mostrarnos el camino que no es correcto y para que no caigamos en los mismos dos errores que cayeron los otros nueve hombres que fueron sanados. El primer error fue recibir las bendiciones de Dios, pero no agradecerlas. Y el segundo error fue desaprovechar la oportunidad de dar la gloria a Dios. El que volvió se postró en tierra a los pies de Jesús y glorificó a Dios. Además dice que lo hizo a gran voz, porque todo el mundo pudo ver y oír lo que había pasado. No había duda, allí estaba ese hombre en medio del pueblo glorificando a Dios, limpio, sin mascarilla. Fue liberado de la carga que le imponía la ley. Ya no necesitaba la mascarilla para taparse la boca. Ya no tenía que estar alejado de la gente. Ya no tenía que estar gritando por ahí, soy inmundo, porque Cristo la había limpiado. Ahora podía clamar a Dios sin que nada pudiera impedírselo, gracias a la obra de Jesús. La gloria y el poder de Dios fue algo público y notorio delante de aquella gente. Y quedó aquí en los evangelios, para que también sea público y notorio delante de cada uno de nosotros. Jesús le dijo a este hombre que se levantara y se fuera. Ya no era un enfermo al que nadie querría acercarse. Ya no era un paria. Ya no era un apestado. Ya no tenía que humillarse diciendo soy inmundo. Ya no tenía que llevar vestidos rotos para que todo el mundo viera que estaba enfermo y le viera la piel. Ya no era nada de eso. Era un hombre de fe que predicaba el mensaje de Dios. El Señor le devolvió la dignidad públicamente, pero no porque la mereciera, sino porque le amaba. Dios le amaba y cambió su vida. Pero aquí Jesús hizo una cosa más. Le glorificó. Le glorificó porque reconoció su fe delante de todo el pueblo. Le puso de ejemplo delante de todo el mundo. Y contrasta con los otros 9 que quedaron en ridículo. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y dice, gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor glorificó a este hombre. Pero Jesús pregunta por los otros 9 que no volvieron. Eso no fue un reproche al que volvió, sino fue una muestra de tristeza y de pesar, fue un lamento por los 9 que no volvieron. El que volvió quedó como un hombre de fe, pero los otros 9 quedaron como unos desagradecidos. Y yo veía esta historia y yo decía, esto es tremendo, qué oportunidad perdida. Que el Señor cambie tu vida y te sane, y tú no aprovechas esa oportunidad para darle la gloria, es terrible. Desaprovecharon la mayor oportunidad de sus vidas. Pero aún así aquí vemos la infinita misericordia del Señor y su amor, porque aunque estos hombres despreciaron
la obra de Dios en sus vidas y no quisieron aceptar la oportunidad de dar la gloria a Dios, Jesús también los sanó a ellos. Y aun siendo rechazado, Él siguió acordándose de ellos. El Señor siguió preocupándose por ellos, pero solo recibieron una bendición temporal, la sanación de su cuerpo, y se perdieron lo mejor, la sanación de su alma. El Señor, hermanos, tiene preparada para nosotros una bendición parecida a la que le dio a este hombre. Si confesamos su nombre, Él dice que nos va a glorificar. Y esta promesa la encontramos en Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículos 8 y 9. Estas son palabras de Jesús. Y mira lo que dice Jesús aquí. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Esto es tremendo. No me puedo imaginar lo que es que Dios confiese mi nombre delante de los ángeles, allí en el cielo. ¿Quién soy yo para que el Señor haga esto? No soy nadie. Hasta ahí llega la infinita misericordia, la infinita bondad y el infinito amor de Dios para con nosotros. Ahora esto tiene una segunda parte. Dice que el que me negare, versículo 9, el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Si lo otro era maravilloso, esto segundo es horrible. Que el Señor te niegue. Pero en esta mañana, los que hemos creído en su nombre podemos darle la gloria, porque Él vemos que no solo reclama adoración, sino que Él promete bendición a aquellos que le adoran y se postran a sus pies. Para ir terminando, quisiera que nos pusiéramos un momento en el lugar de Jesús. Ponte en su lugar. ¿Seguirías amando a una persona y preocupándote por ella a pesar de que esa persona siga un día tras otro ignorándote y rechazándote constantemente? ¿Lo harías? ¿Tú crees que es justo rechazar de esa manera al Señor? ¿Es justo? Como diría el apóstol Pablo, en ninguna manera. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Se preocupa por nosotros. Nos presenta el plan de salvación porque sabe que somos pecadores y que tenemos un problema si nos presentamos en esa situación delante de Dios. Y dice, yo pongo solución a tu problema. La solución va a ser que yo entrego mi sangre y mi cuerpo por ti. ¿Crees que es justo rechazar ese ofrecimiento? En ninguna manera. El Señor tiene paciencia, pero también dice la palabra que la paciencia del Señor es limitada. Jesús ya nos advirtió de eso. Mira lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que le he hablado, esa lo juzgará en el día final. Si rechazamos el mensaje del Señor, la palabra del Señor, esa palabra del Señor rechazada nos va a juzgar. Y ahora, si tuviéramos que elegir personajes, si tuvieras que elegir un personaje en esta historia, ¿con cuál te quedaría? Todos pasaron por una situación traumática, por una enfermedad terrible, por unos dolores que no nos podemos ni imaginar. Todos tuvieron un encuentro con Jesús, ¿verdad? Todos fueron sanados, pero solo uno tuvo un encuentro personal con Jesús. Solo uno. El que volvió y le adoró. Solo a ese le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Ese fue el único que tuvo el privilegio de recibir la mayor de todas las bendiciones, una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no era un simple samaritano. Era un ciudadano del reino de los cielos. Ya no era un paria que no podía acercarse a nadie. Era un testigo de Cristo. Pero que no se nos olvide tampoco la gente de la aldea. Se habla mucho de los leprosos y de Jesús, pero cuando vamos a este texto se habla poco de la gente de la aldea. Todos ellos recibieron el testimonio del poder de Dios. Todos escucharon al hombre que había sido sanado dando la gloria a Dios.
Todos escucharon a Jesús diciéndole, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hicieron ante esa evidencia? ¿Qué hicieron? ¿Llegaron a creer en Jesús como su Señor y Salvador? Porque si su reacción se quedó en una simple sorpresa o en reconocer que aquello era extraordinario o que era un episodio precioso, no les sirvió absolutamente para nada. Si ves las historias que hay en el Evangelio y te parecen atractivas, pero no crees en el mensaje que es predicado en esas historias que nos enseña el Evangelio, no vale para nada. ¿Te parece atractiva esta historia? ¿Te parece bonita? ¿Te parece emocionante? ¿Sí? ¿Pero crees en el Señor que está siendo predicado en esta historia, en esta revelación de parte de Dios? Porque si no, no te está sirviendo de nada. Más bien va a suceder lo contrario, como dice el versículo que hemos leído antes. Las palabras de Jesús van a condenarte, porque las has escuchado, pero las has rechazado. Y puede que para ti sea importante que el Señor escuche tu oración, que atienda tus peticiones, que escuche tus preocupaciones, tu enfermedad, como aquellos hombres, tu trabajo, tu matrimonio, esa persona con la que te llevas mal y no hay manera de llevarse bien, tu familia, lo que tú quieras. Está bien, el Señor quiere que lo hagamos, pero eso no es lo más importante. Esto es importante, esa no tiene que ser la base sobre la que se sostenga nuestra relación con Dios. La base sobre la que se tiene que sostener nuestra relación con Dios es la fe. Porque mira lo que le dice el Señor a este hombre en el versículo 19, que su fe le había salvado. Su fe. Sin embargo, los otros 10 también fueron sanados. ¿Y qué pasa? Que a los otros 9 también los salvó a pesar de no tener fe. No está hablando aquí de eso. Aquí Jesús no está hablando de la piel de este hombre, sino del alma de este hombre. Está mirando al corazón de este hombre y está viendo un corazón renovado, lleno de fe, dispuesto a adorar a Dios y dispuesto a dar testimonio público de la obra de Dios en su vida. Dispuesto también a postrarse delante de Dios. Esto es lo que a Jesús agradó del corazón de este hombre. Esto es lo que Jesús valoró en el corazón de este hombre. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé lo que sabemos que Él valora en el corazón de las personas. Si no lo tenemos que pedirle al Señor que nos lo dé y que nos lo aumente. Como dice la palabra, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué valoró del leproso que volvió a Él? Pues valoró 4 cosas. Valoró su fe, su testimonio, su gratitud y su adoración. Esa es la ofrenda que debemos preparar para el Señor. Y Él ha prometido bendecir a los que le presenten esa ofrenda. Así que te invito a unirte a ese pueblo de Dios que le adora, si es que aún no te has unido. A unirte a ese pueblo de Dios que ha presentado esa ofrenda de adoración y que la sigue presentando cada día al Señor. Que el Señor os bendiga. Oremos. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, como este hombre en humildad, en adoración, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por cada uno de los creyentes que estamos aquí, que tú has sacado del mundo, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que antes éramos ciudadanos del mundo, pero ahora somos ciudadanos del reino de los cielos por tu sangre. Te alabamos por ello, Señor. Estábamos atados de pies y de manos, Señor, por el pecado, pero tú nos liberaste. Señor, te pedimos que en esta mañana tú traigas salvación y deseo de adorarte a los que puedan estar aquí que todavía no te conocen, Señor. También, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a seguir predicando el Evangelio, siendo testigos, Señor, del Evangelio a los que nos rodean.
Es difícil, porque este mundo se opone, Señor, al Evangelio. Pero contigo, Señor, tú has prometido que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Contigo, Señor, sí que podemos hacer esa tarea. Así que, Señor, te pedimos que traiga crecimiento a esta iglesia, que se llene de verdaderos adoradores que tengan verdadera fe en ti, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos cometido el error de no reconocer esas bendiciones en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a valorar esas bendiciones y a dar testimonio también de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.